bienvenido a esta presentación, la última de la Feria del Libro, precisamente, que teníamos prevista para la tarde de hoy. En concreto, es el libro El tráfico de personas entre Ceuta y la península ibérica en el siglo XVI, esclavos africanos y cautivos europeos. Contamos con su autor, Rafael Pérez García. Rafael nació en Sevilla en 1975, se licenció en Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid, se doctoró más tarde, en 2004, en la Universidad de Sevilla. Es profesor en este momento del Departamento de Historia Moderna de esa misma universidad y ha centrado básicamente su línea de investigación en la historia cultural y en la historia de la espiritualidad en la España de los siglos XV al XVII, ¿no? Sus dos obras, aparte de muchos artículos y colaboraciones en obras colectivas, etcétera, sus dos obras individuales más destacables son Sociología y Lectura Espiritual en la Castilla del Renacimiento, 1470-1560, de 2005, y La imprenta de la lectura espiritual castellana en la España del Renacimiento, de 2006. Además es coautor con Manuel Fernández Chávez del libro En los márgenes de la ciudad de Dios, Moriscos en Sevilla, publicado por las universidades de Valencia, Granada y Zaragoza en 2009. Este libro que nos presenta hoy es fruto de un trabajo de investigación que fue becado por el Instituto de Estudios Ceutí. Creo que en aquel momento, ¿en qué año fue la década? 17. En el 17, pues efectivamente, yo era todavía decano de la sección de Historia, creo que además informé la beca en su momento, cuando concedimos el trabajo, y bueno, pues se ha visto magníficamente culminado, y bueno, pues hoy por eso, gracias a ese trabajo de investigación de Rafael, podemos presentar este libro del tráfico de personas en Ceuta. Muchas gracias, Rafael, por tu presencia y bueno, pues estamos encantados de escucharte. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todas las personas que están aquí o que nos siguen. Este libro sobre el tráfico de personas, tengo que decir que es un libro de historia y también es un libro, diría casi fruto de la casualidad, porque desde hace bastantes años, diría como cerca de 20 años, junto a mis temas de historia cultural, empecé a interesarme por la historia de la esclavitud, primero en Sevilla, luego en Andalucía, luego en el mundo atlántico, pero no había prestado atención al mundo de los cautivos cristianos en el norte de África. Además, aunque existen trabajos, existen libros y artículos sobre cautivos en Tetuán, algunos antiguos y clásicos, algunos editados por el Instituto de Estudios Ceutíes. Sin embargo, la mayor parte de la historiografía, de los historiadores que se han dedicado o que han escrito libros que han tenido repercusión sobre el tema de los cautivos cristianos en el norte de África, fundamentalmente se centran en Argel y olvidan Ceuta y esta parte del norte de África. O le prestan una atención mínima y no le dan el menor interés. Y realmente será mi opinión hasta que hace unos años, antes del 2017, en el archivo de protocolos de Sevilla, empecé a encontrar una serie de documentos que están aquí publicados en este libro, documentos escritos en Ceuta en el siglo XVI y que estaban copiados en el archivo de protocolos de Sevilla y que mostraban una realidad del rescate de cautivos cristianos en Tetuán a través de Ceuta, que realmente yo no conocía, y en cuanto empecé a estudiar el tema me di cuenta de que realmente era un tema muy, muy desconocido. Y eso fue lo que, bueno, me causó el interés de tratar el tema. Lo dejé, muchas veces uno encuentra los documentos en el archivo y bueno, ahí se quedan, pero luego, bueno, siguiendo con mis investigaciones acerca del tráfico de esclavos entre el siglo XV y el siglo XVI, me fui dando cuenta de que desde finales del siglo XV apareció una ruta muy poco estudiada, una ruta de tráfico de esclavos, tanto desde lo que es el Marruecos atlántico actual como desde el África subsahariana, rutas controladas en principio por los portugueses, rutas de esclavos que penetraban en el Mediterráneo occidental y que abastecían ciudades, especialmente Valencia, pero que esos barcos con esclavos llegaban a las Islas Baleares, llegaban a Barcelona, incluso llegaban a puertos italianos. Eso estaba pasando en las últimas décadas del siglo XV.
Y eso fue lo que me llevó a plantear la pregunta de si existía alguna relación o cuál podía ser la vinculación entre, por una parte, el tráfico de africanos subsaharianos o musulmanes del norte de África que eran esclavizados por los portugueses y luego vendidos en el Mediterráneo, y a su vez el flujo inverso de personas, de cristianos que eran cautivados y acababan en Tetuán o en otras partes del mundo musulmán. Y eso, esa idea fue madurando en mi cerebro hasta que, bueno, se me ocurrió pedir la ayuda del Instituto de Estudios Científicos, que realmente fue el empujón que necesitaba, ¿no? Era como la obligación que necesitas tener para acabar de darle forma a algo. Eh, bueno, el hecho de tener la ayuda realmente me motivó a darle forma a este proyecto y realmente descubrí una realidad que creo que está plasmada en este libro y que me parece sumamente interesante. Os decía al principio que esto es un libro de historia, porque yo soy historiador, yo no soy novelista, entre otras cosas porque carezco de las dotes literarias, ya me gustaría, ¿no? Soy historiador y por lo tanto hago historia, bueno, como he aprendido en la universidad, es decir, nosotros investigamos y a partir de fuentes documentales, de documentación que encontramos en los archivos, crónicas antiguas, restos arqueológicos, en fin, todo aquello que tenemos a mano, intentamos reconstruir algo que no conocemos sencillamente pues porque pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y no ha llegado hasta nosotros. Entonces, este libro realmente es un libro documental porque está hecho con documentos, pero es un libro realmente de reconstrucción casi arqueológica, o sea, pieza a pieza, trocito a trocito, de un mundo, de una realidad que en buena medida estaba olvidada. Yo creo que desde mi punto de vista, y obviamente soy el autor y tengo que hablar bien del libro, pero creo que una de las cualidades del libro es la documentación que aporta. Hay documentación del archivo de protocolos notariales de Sevilla, hay documentación del archivo de la Real Chancillería de Granada, hay documentación del Archivo General de Simancas y luego hay documentación portuguesa, que los portugueses sí han ido publicando grandes series documentales que nos facilitan mucho el trabajo. Al cruzar todas esas fuentes que son inéditas, son novedosas y no se conocían, con una infinidad de datos que había desperdigados hay más de 200 referencias bibliográficas en el libro, bueno, creo que se reconstruye un mundo que nos resulta, a las personas del año 2022, curioso, pero que sin embargo nos habla de esa realidad del carácter de Ceuta como un lugar fundamental en el tráfico, un lugar fundamental históricamente, o sea, a lo largo de los siglos y a lo largo de las épocas históricas, en el tráfico de personas, en el trasiego de gentes desde África a la península y desde la península a África. Y por eso, aunque el libro sobre todo estudia el siglo XVI, tiene un primer capítulo en el que yo me retrotraigo hasta la época islámica para mostrar ya cómo Ceuta en época islámica era la terminal de las rutas del tráfico de oro que venía del África subsahariana, pero también era terminal ya de las rutas de esclavos negros que atravesaban el Sáhara y desde Ceuta pasaban a la península ibérica. Y al mismo tiempo, en época islámica, Ceuta era ya también un mercado de esclavos cristianos. Los cristianos que eran capturados en la frontera entre el Al-Ándalus y los reinos cristianos en la península ibérica o en el mar, muchas veces y de forma preferente eran traídos a Ceuta y desde Ceuta aquí eran vendidos y desde aquí introducidos hacia el interior de Marruecos. Esta realidad de Ceuta se va transformando según la frontera cristiana va bajando en la península ibérica. Y a partir del siglo XIV especialmente, cada vez empezamos a encontrar musulmanes de Ceuta, pero también de otras ciudades, Tánger, Arcila, etcétera, que son capturados por los cristianos y empiezan a aparecer siendo vendidos. Ahora se está invirtiendo la realidad en las grandes ciudades cristianas de la península ibérica. Y todo cambia, y por eso hay un segundo capítulo, todo cambia en 1415, cuando los portugueses
conquistar la ciudad. Y eso transforma radicalmente la historia de Ceuta. Porque los portugueses van a convertir Ceuta literalmente en una plaza corsaria. Y desde aquí van a fustigar todas las costas, por supuesto también el territorio circundante, y van a llenar de esclavos musulmanes los mercados de la península ibérica. De hecho, la misma población musulmana de Ceuta en 1415 fue esclavizada y encontramos las ventas de estas personas en los meses, en los días y en los años siguientes en Valencia, en las Baleares, en Barcelona. O sea, eso claro, es algo de lo que hemos perdido la memoria, aunque cosas horribles siguen pasando en el mundo contemporáneo, obviamente, ¿verdad? Pero ya no sé, la toma de una ciudad no supone la esclavización y venta de gente que el día de antes estaba tranquilamente trabajando en su casa, ¿no? Entonces, el segundo capítulo del libro está dedicado a esta historia de la Ceuta portuguesa como gran centro corsario que se convierte en un aprovisionador de esclavos musulmanes en la península ibérica. Desde Ceuta, los portugueses también atacan las costas del reino nazarita de Granada en el último siglo de existencia de este reino. Y Ceuta va cambiando y se va convirtiendo cada vez más en una plaza militar. Facilita que los portugueses comercien en el Mediterráneo occidental, pero cambia los circuitos mercantiles y se asienta como un lugar fundamental para el tráfico de musulmanes norteafricanos esclavizados hacia el norte. De hecho, la actividad de los portugueses genera una especie de efecto vacío, ¿no? Los portugueses también se harán con Alcázar Seguer, con Tánger, con Arcila, Tetuán quedará desierta, como consecuencia de toda esa actividad militar y corsaria. La siguiente fase, y con esa fase ya se abre el tercer capítulo del libro, que es el último y es el más largo, obviamente, que es el dedicado al siglo XVI, empieza fundamentalmente como consecuencia de la guerra de los reyes católicos para conquistar el reino de Granada. Esta guerra, paradójicamente, provoca que miles de musulmanes granadinos emigren a lo largo de todos los años de la década de 1480 y de la de los 90, vayan abandonando, según los cristianos, van conquistando el reino, van abandonando el reino de Granada y vuelven a asentarse, vuelven no, se asientan en el norte de África. Y en este contexto se produce la reconstrucción de Tetuán por el famoso Al-Mandari. El cronista león africano, ¿no? Decía que Al-Mandari tenía 300 jinetes que eran la flor de Granada, y la reconstrucción de Tetuán, claro, cambia de nuevo la historia de Ceuta, porque Ceuta de repente se encuentra con un tú a tú delante que no había tenido antes, ¿no? En la reconstrucción de Tetuán, para la reconstrucción de Tetuán, la construcción de las murallas, de los fosos, de las mazmorras, se emplearon miles de cautivos cristianos. Y aparece, claro, un nuevo enemigo. Se reconstruye Tetuán un poco antes, también, digamos, se ha rehecho Chauen, y luego aparecerá en torno al 1500 Vélez de la Gomera, como son puntos desde los que se va a empezar a castigar las costas de Granada, que ahora ya son, ¿verdad?, castellanas, ya son cristianas. Y esto abre una nueva etapa. Esos años son muy interesantes, porque el mar de Alborán y toda la zona del estrecho entra en una espiral de guerra que ya va a durar muchísimo tiempo. O sea, en realidad se alarga ya durante todo el siglo XVI. Es un mundo en guerra, un mundo de enorme violencia, donde poblaciones de uno y otro lado son continuamente atacadas, secuestradas. Unos son vendidos como esclavos en las ciudades andaluzas, otros son capturados y llevados a Tetuán o a Chauen, y desde estos puntos, a su vez, son distribuidos por los mercados que existen como mercados de esclavos de cautivos cristianos, desde Alcazarquivir hasta literalmente Constantinopla. Es todo un circuito. Entonces, en este tercer capítulo del libro, lo que se hace es reconstruir fundamentalmente el circuito de mercados de cautivos cristianos, que es un circuito
en todo el norte de África y en el Mediterráneo oriental, es un circuito de mercados de esclavos. Y para eso se utiliza la documentación que comentaba al principio, que es una documentación muy interesante y muy detallada, porque nos cuenta, nos especifica cada cautivo que es rescatado en Tetuán, aunque hay rescates en otros sitios, pero sobre todo se habla de Tetuán. Nos explica la documentación cómo es el proceso que se hace desde Ceuta. Ceuta es el gran centro de redención de cautivos en toda esta parte del norte de África. Entonces, se explica el proceso, cómo se paga. Cada cautivo, uno a uno, nos cuenta quién es, de dónde viene, cuándo fue capturado, cuánto se paga por su rescate, qué edad tiene, si es hombre, si es mujer, cómo se llama. Entonces, se puede hacer, es una documentación extremadamente detallada, minuciosa, y por eso se puede realmente reconstruir el proceso de redención de cautivos durante la primera mitad del siglo XVI con una enorme precisión. Y ahí hay muchas historias de vida, de personas, de hombres, de mujeres, de niños, que han sido capturados en las circunstancias, es decir, un pescador que está pescando delante de Algeciras, un señor que estaba en la costa en Asturias, soldados que han salido de Ceuta y los han cogido. Bueno, hay todo tipo de circunstancias de personas que acaban en Tetuán o desde Tetuán acaban yendo a los lugares vendidos, a los lugares más insospechados. Bueno, de todo este proceso de redenciones y de la vida de estos cautivos en Tetuán, en Chauen y en algunos otros lugares, trata esta tercera parte del libro. Obviamente se analizan los distintos agentes redentores, es decir, desde los trinitarios a mercaderes que actúan por petición de mercaderes que trabajan, que negocian en esta parte, en esta región, por petición de los familiares de los cautivos, que a lo mejor viven en Córdoba o en el puerto de Santa María o en Cádiz o en Sevilla o en Málaga. A través de estos mercaderes intentan tener noticias y saber cuál es el rescate que se pide por su madre, por su marido, por su hijo, por su hermana. Y luego se habla especialmente del padre Fernando de Contreras, que es un sacerdote que llega a Ceuta en el año 1535. Y bueno, es un personaje muy singular, ¿no? Tuvo incluso un proceso de beatificación en el siglo XVII que no acabó en nada, aunque se conserva la documentación del proceso en la Catedral de Sevilla. Este padre Fernando de Contreras, en un determinado momento de su vida, decide dedicarse a rescatar cautivos cristianos en el norte de África. Empieza por Túnez, luego por Argel y finalmente decide, digamos, poner su base de operaciones en Ceuta. Aquí cuenta con la ayuda de los portugueses, de los sucesivos gobernadores portugueses, que le explican un poco cómo funciona la región, y a partir de ahí este hombre, bueno, a veces va a Tetuán, a veces va hasta Fez a rescatar a los cautivos. Tiene tanto prestigio que en Sevilla, claro, la Sevilla del siglo XVI es una ciudad riquísima por todo el comercio americano y mucha gente con dinero, una nobleza riquísima, unos mercaderes que son multimillonarios. Y el padre Fernando Contreras va a Sevilla, predica y la gente le da muchísimo dinero. Ese dinero viene a Ceuta y de aquí se va a Tetuán o se va a Fez y paga. Las cantidades que se pagan por rescatar un cautivo son enormes, es literalmente el rescate de un secuestro. O sea, no guarda relación con lo que, por ejemplo, podía valer un esclavo. No, es muchísimo más. ¿Por qué? Porque sus captores saben que alguien o sus familiares, si tienen dinero, o si no, los trinitarios, de alguna forma van a reunir el rescate. Y el padre Contreras se dedica a pedir dinero, literalmente, a los mercaderes, a los nobles, que les dan cantidades enormes de dinero. Todo eso está explicado en el libro. Son sumas impresionantes que nos hablan de que a través de Ceuta se canalizó una enorme cantidad de dinero y de ropa, porque a veces se pagaba también con ropa, hacia Tetuán, hacia Fez. Y que esa economía de la venta o del rescate de cautivos cristianos se convirtió literalmente en un motor que dinamizó toda la economía de la sociedad norteafricana. De hecho, las élites sociales de Tetuán, de Chauen,
de buddies, se hacen riquísimas, o sea, ganan miles y miles. En el libro están todos los datos de ducados, de oro, simplemente con el negocio de la captura y del rescate. Y es muy interesante ver cómo esos granadinos que huyeron de Granada cuando los reyes católicos conquistan su reino, pues 10, 20, 30, 40 años después se han convertido en gente muy rica que domina y gobierna las ciudades que están en el entorno de Ceuta y que gracias al negocio del rescate de los cautivos amasan fortunas muy importantes, muy importantes. Entonces, bueno, este libro va de todo eso, ¿no? En realidad es una historia de personas muy diferentes, musulmanes, cristianos, portugueses, castellanos, hay italianos, hay gente de Aragón, que por un motivo u otro acaban girando, entrando, saliendo a través de Ceuta, ¿no? Y aquí se hace la historia de un papel que realmente estaba, creo que infraconocido en la historia de Ceuta, porque siempre todo el mundo hablaba en Argel, claro, Argel es que en Argel estuvo Cervantes. Entonces, claro, tú dices Cervantes, a todos se nos nublan los ojos y pensamos, claro, es que Argel, claro, los famosos baños de Argel, Cervantes habla del cautiverio en Argel, pero eso ha oscurecido la realidad y la importancia que tuvo Ceuta durante el siglo XVI. El libro termina cuando en 1549 muere el padre Contreras, que está continuamente yendo y viniendo para conseguir dinero, y a su muerte llegan los primeros jesuitas a Ceuta. Y estos primeros jesuitas, digamos que van a heredar la función, van a Tetuán, y cuando bajan a las mazmorras de Tetuán, claro, y ven cientos y cientos de cautivos cristianos, pues dicen, aquí hay que hacer algo, ¿no? Entonces, digamos que retoman el relevo y empiezan de nuevo a pedir dinero, pero ahora en Lisboa. Y ahí ya termina el libro. Pero anuncia una historia que habrá que seguir escribiendo, bueno, que obviamente continuó en el tiempo. De hecho, hace un mes y poco encontré nuevos documentos que ojalá hubiera encontrado hace 5 años con más redenciones de cautivos. Lo interesante es que, bueno, para mí obviamente no puedo decir otra cosa, a mí me resulta muy interesante el tema, pero tradicionalmente se había pensado que estas redenciones de cautivos habían sido muy pocas, se rescataban muy pocos cautivos, pero lo que emerge de la documentación es que las redenciones, o sea, las operaciones de redención de cautivos bueno, cautivos que están en Tetuán, pero que están en Fez o que están en Alcázarquivir, están en sitios muy al interior, ¿no? Las operaciones de redención de cautivos eran continuas. Los agentes que se encargan, que pueden ser mercaderes, pueden ser frailes trinitarios, puede ser un espontáneo como el padre Contreras, pueden ser los jesuitas, pueden ser particulares, pueden ser alfaqueques, hay muchas posibilidades. Las operaciones de rescate de cautivos son continuas. Es decir, era un problema de una tremenda actualidad. O sea, continuamente se estaban secuestrando personas y continuamente se estaban reuniendo fondos para recuperar a esas personas y hacerlas regresar a sus casas. La documentación es tan detallada que nos dice hasta cuántos años llevaba cada persona cautiva. Algunos llevan 1 año, pero otros llevan 20 años o 15 años. También es muy interesante porque nos permite ver cómo a principios del siglo XVI básicamente se rescataban los hombres y las mujeres y los niños, fundamentalmente porque lo que se temía es que los hombres se acabasen haciendo musulmanes ya por desesperación y entonces contribuyesen a engrosar los ejércitos y las poblaciones musulmanas. Esto cambia precisamente gracias, entre otras cuestiones, al padre Contreras, que se da cuenta del sufrimiento también de las mujeres y de los niños. De modo que él empieza a rescatar cada vez más mujeres y cada vez más niños, que obviamente no tenían ese interés militar, pero sí había un interés humanitario, ¿no? Entonces, bueno, este libro trata de todo eso con mucho detalle y con muchas historias de personas. Y aunque no es una novela, y yo no soy novelista, pero creo que se lee que, en fin, cualquier público no tiene que ser un público especializado en el siglo XVI. ¿No? Yo creo que cualquier público mínimamente interesado creo que puede leer el libro con un cierto agrado. Y ya está.
Muchas gracias por su atención. Quería felicitarte por el trabajo porque además creo que llena un hueco importante, ¿no? Teníamos referencias de ese trasiego, pero no tenían la dimensión del que el trabajo que tú aportas, ¿no? Que nos va a permitir rellenar un hueco Sí. importante en la estrofía de Ceuta. Conocíamos incluso sabemos que la población portuguesa, se quedaron 300 en definitiva, una vez que la ciudad es conquistada, vive de la racia, ¿no? Sí, sí. Tanto de los alimentos como de las personas, ¿no? Pero creo que tu libro nos va a permitir conocer esto con una dimensión eh, mucho mayor, es decir, con datos mucho más fehacientes, ¿no? Y en ese sentido creo que llena un hueco importante y yo darte la enhorabuena y felicitarte y felicitarnos también al instituto Sí, sí. por poder ir poco a poco pues rellenando ese puzzle de la historia de Ceuta y del norte de África, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ah, hay una pregunta ahí. Hola, buenas tardes. Hola. Mi enhorabuena y tengo pues la inquietud de saber cómo se le despertó a usted este tema en esta investigación, cómo le surgió a usted esta investigación, de dónde le vino, vamos a decir, la inspiración. Gracias. Pues yo siempre digo que un historiador se forma como historiador en los archivos, con la documentación. Y en mi caso tengo que decir que yo llegué al tema de la esclavitud por casualidad. O sea, yo me dedicaba a otros temas que no tienen nada que ver y me encontré con la esclavitud en el archivo de protocolos, ¿no? Un día, haciendo un trabajo de documentación para un hotel, o sea que no tenía absolutamente nada que ver, estamos reconstruyendo la historia de un edificio de Sevilla, de un solar, pues desde el siglo XXI hasta el siglo XIV, ¿no? Y retrocediendo en el archivo, empecé a encontrarme ventas de esclavos. Uno, otro, 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 otro. Y digo, ¿esto qué es? Uno, otro, otro. Entonces decidí con un compañero con el que trabajaba y con el que sigo trabajando 20 años después, bueno, hacer un pequeño trabajo sobre aquello. Pero claro, enseguida, según íbamos mirando, aquello crecía, crecía, crecía y nos dimos cuenta de la importancia del peso de la esclavitud en la Sevilla y la Andalucía del siglo XVI. Y este tema, pues es exactamente lo mismo. O sea, fue literalmente el hallazgo, vamos a decir, fortuito de una documentación la que me llamó la atención sobre la necesidad de estudiar el tema en profundidad, ¿no? Claro, yo creo que el hallazgo lo tienes porque estás en el sitio donde puede producirse el hallazgo, ¿no? O sea, estás en el archivo. Y yo creo que es muy importante que, que la sociedad entienda que la historia se hace con documentación, ¿no? Y que nosotros intentamos generar conocimiento sobre el pasado a través de los testimonios, de los documentos que nos ha dejado el pasado. Y si no tenemos esos documentos, el pasado simplemente se nos esfuma, ¿no? Bueno, podemos imaginárnoslo, pero ya no es conocimiento. Entonces, realmente, eh, si no fuera por esos hallazgos, el libro no podía haberse escrito, ¿no? Luego, claro, cuando empiezas a tirar del hilo, te das cuenta de que, como en una excavación arqueológica, que es que está todo lleno de trocitos por todas partes, pero claro, no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, cuando empiezas a leer las crónicas portuguesas, las crónicas castellanas, te das cuenta de que esa realidad está por todas partes, pero que hay que ordenar esa información para ver, a ver qué sale, ¿no? Gracias.